Hablaré sobre lo que es la historia del Estado. La historia del Estado constitucional es una constante evolución, como lo es la del Estado en general o de la humanidad. Pero centrándonos en el modelo surgido tras las revoluciones liberales, lo cierto es que el cambio ha sido un elemento permanente que a día de hoy continúa. Seguramente el más significativo desarrollo sea el del paso del denominado Estado liberal al Estado social. Así pasamos de una etapa en que los poderes públicos eran sujetos pasivos en la economía y se limitaban al mantenimiento del orden público, a ser sujetos activos e intervenir decisivamente en la economía y en el mercado. Asistimos a la ampliación del derecho de sufragio, del restringido sistema censitario al reconocimiento del derecho al voto universal. El titular de la soberanía fue trasladándose del concepto nación al pueblo. En este sentido, es pacífica la doctrina cuando sitúa los denominados derechos de primera generación en los llamados derechos civiles y políticos, siendo estos marcadamente individuales y vinculados al ser humano en su condición de tal, e identificados como las primeras declaraciones de derecho. Aquí encontramos al derecho a la propiedad, a la libertad, al honor, etc. Los de segunda generación se consolidan con la aparición del Estado social y son de naturaleza económica y laboral. Lo que encontramos en estos segundos derechos es el derecho a la huelga, el de sindicación o el derecho al trabajo. Los de tercera generación, nacidos ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, se orientan hacia la solidaridad con colectivos o etnias minoritarias y los denominados derechos culturales y medioambientales, tales como la conservación del patrimonio, diversidad cultural o la protección del ecosistema. Pero el camino no acababa ahí. La proclamación de los derechos sigue ampliándose y en la actualidad ese ensanchamiento de derechos se produce por una doble vía. En primer lugar, por la aparición de los denominados derechos a cuarta generación y en segundo lugar, por la aparición de los derechos en normas diferentes de las habituales, ni constitucionales ni tratados internacionales, o para ámbitos territoriales que están en fase de consolidación y construcción, como puede ser la Unión Europea, que difieren de la base estatal clásica, que son las comunidades autónomas. Hoy le voy a hablar sobre la evolución del Estado. Gran parte de las discusiones sobre el Estado derivan de su definición, aquellas que se utilizan en jurídico o que parte de un punto de vista gubernamental. Retoman la definición tradicional. Esta se confirmó en Montevideo en 1993, durante la Convención sobre el Estado, según el cual los Estados son unidades políticas caracterizadas por una población permanente, territorio definido, gobiernos y autoridades para interrelacionarse con otros estados. Sin embargo, tales elementos, si bien pudieron ser indispensables para la subsistencia de los estados, no ofrecían una definición adecuada y flexible que considere la estructura sujeta a variaciones. El Estado no puede restringir sus recursos de poder en tan solo la estructura militar interna o parámetros de población-territorio. Estos parámetros dependen de una gran medida de las propias capacidades del Estado para desarrollar potencialmente a la población y los territorios a través de una educación, el reclutamiento de cuadras, la incorporación de avances tecnológicos propios o importados y la atención de aspectos en infraestructura. El nuevo Estado es respetuoso de los derechos naturales de los individuos y de su propia protección personal contra el poder monopolizado. Al abrigo de estos derechos surgieron una ideología de la libertad y leyes que protegían expresamente al individuo y que se permanecía. Se creó entonces el Estado liberal, cuyo modelo con las consecuencias de formaciones consistió en la acumulación de las riquezas y el deterioro de las relaciones sociales. Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Un Estado se entiende como el conjunto de instituciones públicas que posee un determinado país. Estas se encargan de regular todas las actividades que en éste se producen, controlando toda la actividad que se genera en el país. En este sentido se define como una organización política.
Una nación es definida como un grupo de habitantes de un territorio que, en su conjunto, comparten vínculos comunes, como tradiciones, lengua, cultura, costumbres, etc. Un gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por una vía determinada, se encargan de administrar y dirigir un Estado. Además, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue, además de representarlo, gestionar y dirigirlo. El Estado tiene carácter temporal, independientemente del gobierno. Posee un gobierno que lo gestiona y dirige. Posee un territorio, así como población que goza de soberanía. Se organiza a través de organizaciones que regulan la actividad. Tiene una serie de derechos y obligaciones en terreno internacional. Es sujeto del derecho internacional público. Es reconocido y mantiene relaciones con otros estados. Nación, concepto histórico y cultural, conformado por una población con una historia común. No siempre tiene un estado y tienen una identidad cultural, histórica, social y política de un grupo de personas. Gobierno es de carácter temporal, junto al territorio y la población. Es uno de los elementos constitutivos del Estado. El gobierno manifiesta la soberanía del pueblo. Puede estar reconocido o no por el Estado, por otros estados. Se encarga de gestionar y dirigir el Estado. Se conforma por personas e instituciones que se encargan de gestionar el Estado, así como de representarlo, y pueden presentarse de diversas formas: democrática, dictadura o monárquica. Ejecutiva del Estado ecuatoriano es ejercida por el presidente de la República. Es jefe de Estado y de Gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. El vicepresidente representa al presidente cuando éste se encuentra ausente temporalmente y cumple con las funciones que el presidente de la República le asigne. El vicepresidente de la República deberá tener los mismos requisitos necesarios para cumplir las funciones del presidente de la República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades. Los ministerios del Ecuador son los encargados de cumplir las funciones como personeros de los ministerios a los que el presidente de la República les asigne, siendo de libre nombramiento y remoción. Hablar sobre los organismos de la función ejecutiva. Los organismos y dependencias de la función ejecutiva son creados y modificados y extinguidos por actos de poder público tales como ley, decreto ejecutivo y acuerdo ministerial, que son los organismos desconcentrados. En su propósito es facilitar la prestación de determinados servicios públicos, el servicio de actividades económicas o la realización de determinadas tareas de naturaleza pública con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. También está lo que es el respecto de sus facultades, en las cuales gozan del ejercicio de autoridad para el cumplimiento de sus propósitos. También están financiados por recursos públicos y desde la fecha de 2005, entidades en 2006. Se dice que la función ejecutiva llegó a 2019 con 123 instituciones. Para este año, el gobierno anunció que eliminará otras 16 entidades, por lo que la estructura se reducirá a 107 instituciones, casi un centenar menos que hace años, sin contar la posible función de algunos ministerios. Moreno hizo varios ajustes para disminuir el tamaño, especialmente el del Ejecutivo y la Presidencia. Por ejemplo, las secretarías nacionales de Administración Pública, Comunicación y Planificación pasaron a formar parte de Carondelet y redujeron su nómina. En lo que, según el decreto ejecutivo número 660 del 5 de febrero de 2019, se estableció la conformación de los gabinetes sectoriales. Los gabinetes sectoriales son de lo social, de recursos naturales, hábitat e infraestructura, de seguridad, económico y productivo. Se crean además el Gabinete de Gobernabilidad y Gestión Pública y Gabinete de Proyectos de Alto Impacto, en los que son miembros permanentes y transversales con voz pero sin voto en todos los gabinetes sectoriales. En lo que es la Secretaría General de Presidencia de la República, Secretaría Nacional y Planificación y Desarrollo,
Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Economía y Finanzas. En lo que es la estructura de la función ejecutiva, se divide en Presidencia de la República, Vicepresidencia, Planificación y Ecuador, en los cuales se divide en Gabinete de lo Social, Gabinete de Recursos Naturales, Gabinete de Seguridad, Gabinete de lo Económico. En lo que es el Gabinete de lo Social, se divide en 26 instituciones, en los que son 5 ministerios, 3 secretarias, 4 secretarias técnicas, 3 empresas públicas y 11 u otras. En lo que es el Gabinete de Recursos Naturales son 36 instituciones, 4 ministerios, 11 empresas públicas, 10 agencias, 3 institutos y 8 u otros. En lo que son gabinetes de seguridad son 16 instituciones, 2 ministerios, 4 empresas públicas, 4 servicios, 6 instituciones y 2 otras. Y por último, lo que es el gabinete de lo económico son 27 instituciones, 5 ministerios, 4 empresas públicas, 4 bancas públicas, 6 servicios y 7 otras. Gracias.